Bueno, antes de comenzar, pues quería comentarles de pronto si hay alguna persona nueva o algo, que este año en Caos estamos tratando el tema de un tour por el universo y ya hemos pasado por varias estaciones, ya hemos pasado por todo el sistema solar y ahora vamos a empezar a entrar como al espacio interestelar. En el encuentro pasado estuvimos viendo los límites del sistema solar, o sea, el inicio de este espacio interestelar, y ya hoy estaremos viendo el vecindario solar, ¿cierto? Que sería como la escala que sigue en este tour por el universo. Y luego continuaremos con escalas ya un poquito más grandes. Ya la próxima sesión será sobre el brazo de Orión, cuál es su ubicación, qué objetos lo componen, bueno, todo eso. Y ya luego vamos a ver la Vía Láctea como un todo, luego vamos a ver el grupo local y así sucesivamente vamos a ir hasta llegar a el universo como un todo. Bueno, por otro lado, también quería comentarles que en septiembre estamos de cumpleaños. Caos está de cumpleaños. Vamos a cumplir 4 años haciendo divulgación. Entonces vamos a tener un encuentro especial. También va a ser virtual, tristemente, por el momento. Va a ser el lunes 13, ¿cierto? Dentro de 15 días. Vamos a tener un invitado especial para celebrar pues nuestro cumpleaños y va a tener una charla relacionada justamente con, con el nombre de nuestro club. Entonces, bueno, súper invitados para que reserven esa fecha en sus calendarios. Dentro de 15 días tenemos la celebración del cumpleaños de Caos. Entonces, bueno, espero que les guste bastante. La charla está muy, muy chévere y el invitado es también una persona muy tesa. Bueno, eso como por un lado quería comentarles. Y bueno, en septiembre igualmente pues también tenemos después de esa fecha pues que es el cumpleaños, tenemos la del 27 y ya en octubre creo que se descuadra un poquito porque hay unos festivos y finalmente pues vamos a terminar el calendario como en diciembre, pero bueno, ahí vamos viendo. La idea también es que si la universidad decreta pues como unas dinámicas diferentes, ahora pues que ya la vacunación ha aumentado, pues ha llegado como a tantas personas y eso, empezaremos a mirar la posibilidad de ir a lo presencial, ¿cierto? Ya muchas personas lo han estado pidiendo y yo también quiero ya volver a lo presencial, pero obviamente mantendríamos pues como mantendríamos la transmisión virtual. Ya de los encuentros presenciales sí serían pues en la Universidad de Antioquia Seccional Oriente. Creo que conservaríamos el mismo horario o puede que nos toque pasarlo un poquito más temprano por los horarios que maneja la universidad, pero eso es algo que tendremos que ir viendo pues a medida que se vayan determinando cosas en la universidad, ¿sí? Entonces, pero para que tengan más o menos en mente que pronto empezamos. Igual para los que nos ven desde un poco más lejos y eso, no hay ningún problema porque vamos a seguir con la conexión virtual e incluso pues también vamos a tratar de que sea una buena interacción, no que sea una transmisión como tal, sino que sea también un espacio en el que ustedes puedan preguntar y todo, pues que sea más interactivo, además de la parte presencial. Entonces, bueno, ahora sí, después de toda esta charla introductoria, ahora sí les voy a empezar con el tema de hoy, que es el vecindario solar. Bueno, entonces, como lo habíamos mencionado en la sesión pasada, nosotros vimos los límites del sistema solar, vimos que está la nube de Oort, que no tenemos mucha idea de dónde termina, la heliopausa, bueno, todo esto. Ya vamos a una escala un poquito más grande, pero todavía pequeña dentro del tamaño del universo, que ya es el vecindario solar. El vecindario solar consiste en los objetos que están situados más o menos a 5 unidades astronómicas alrededor, 5 parsecs alrededor de nosotros, ¿cierto? O sea, como coger una esferita alrededor del Sol que tenga de radio 5 parsecs. 5 parsecs equivalen más o menos como a 16.3 años luz. Pues el parsec es también una unidad que se usa mucho en astronomía, al igual que el año luz, pero tiene una definición, digamos, un poquito más complicada que vamos a ver más adelante.
justamente la definición del parsec. Tiene una definición un poquito más complicada, pero es también, digamos, una unidad bastante utilizada. Pero en divulgación y así, pues en noticias y todo esto solemos escuchar más como el término año luz. Entonces vamos a tratar de utilizar más que todo el año luz. Entonces, por ejemplo, acá estaría la ubicación del Sol. Y hasta acá, más o menos, serían como 10 años luz. O sea que todo este circulito, ya el más grande, serían más o menos 12 años luz. Como ven, este sería como el plano del sistema solar en este mapita pues que les estoy mostrando. Voy a poner el láser por si de pronto no se ve bien como el mouse. Entonces, este sería como si fuera el plano del sistema solar. Cuando nosotros miramos el sistema solar, recuerdan que ponemos todos los planetas como en ese mismo planito, como, sí, las representaciones, las ilustraciones que hay sobre el sistema solar casi siempre lo muestran en un planito y el sistema solar más o menos es como así, como un planito, ¿cierto? Por eso es que vemos justamente los planetas sobre la línea de la eclíptica y todo eso, o sea, todos están alineaditos como en un plano. Entonces, si nosotros llevamos como ese plano ya a este mapa un poco más grande, este sería como el plano, si lo extendiéramos, el plano del sistema solar, y veríamos pues que las estrellas más cercanas están en todas direcciones, ya no tienen ya nada que ver con este plano del Sol, sino que ya están arriba, abajo, están en todos lados, ¿cierto? Entonces acá vemos algunas de las estrellas más cercanas, Alpha Centauri, Próxima Centauri, por acá tenemos a la estrella de Barnard, que ya vamos a ver bien. Acá tenemos a Procyon, Sirio. Estas son de las estrellas más cercanas. Estas otras estrellitas que no tienen nombres como tan agradables como Procyon, Sirio, son estrellas que muy seguramente se determinaron, digamos que tienen un brillo mucho más tenue a simple vista, entonces se descubrieron y se categorizaron hace menos tiempo que las otras estrellas. Normalmente las estrellas que tienen esos nombres propios, así Procyon, Sirio, Aldebarán, bueno, esos nombres es porque vienen desde la antigüedad con esos nombres, ¿cierto? Porque se ven a simple vista, entonces la humanidad en su necesidad de pues como de encontrar patrones y de categorizar lo que estaba observando, le empezó a dar nombres a eso, que de hecho muchos de esos nombres de esas estrellas están relacionadas con mitología, con cosas así. No sé si de pronto para los curiosos que se vieron el cielo esta noche, hace el viernes que lo hicimos Alexia y yo, ahí mencionábamos un poquito de algunos nombres de estrellas que tienen que ver con la mitología. Por ejemplo, Shaula, de la constelación de Escorpio, significa aguijón, que está justamente, esa estrella es como la que formaría el aguijón del Escorpio y así. Entonces, en general, estas estrellas con esos nombres tan específicos es por eso, porque se quiso conservar, digamos, esta tradición, como esta cultura que ya se traía de observar las estrellas y nombrarlas y relacionarlas con dioses o con cualquier pues, criatura mitológica de la época. Hay otras, como por ejemplo la estrella de Barnard, que no realmente, esa sí no tiene un nombre pues como histórico, sino que es un nombre que se le dio, o es un nombre más bien coloquial, debido a su descubridor, pues el descubridor de esta estrella, porque esta no es una estrella que podamos ver a simple vista. Entonces, realmente los nombres oficiales son un poquito más complejos y tienen un montón de números y bueno, pero estas son como algunos de los nombres coloquiales y otros nombres que ya sí son como los oficiales. Aunque, por ejemplo, la Unión Astronómica Internacional tiene como nombres oficiales de estas estrellas Procyon, Sirio, por justamente conservar como esa cultura, aunque ellas en sí también tienen otra nomenclatura, que serían la nomenclatura que llamamos Bayer, que es de acuerdo a la constelación a la que pertenecen, se nombran como alfa, beta, gamma, bueno, y así epsilon, con letras griegas, se empiezan a nombrar desde la más brillante a la menos brillante, aunque hay constelaciones específicas en las que no se sigue esto de la más brillante a la menos brillante, sino que se tienen como otras nomenclaturas de alfa, beta, que fueron determinadas hace mucho tiempo. Entonces también se conservan como por respeto a la tradición, se conservan también esos otros nombres. Pero bueno, ya, continuando, entonces aquí, este sería como el mapa
de las estrellas más cercanas. Esta sería la dirección hacia el centro galáctico. Entonces, si nosotros lo pensamos acá desde la Tierra, estas estrellitas que vemos, digamos, en este lado, deberían ser estrellas pertenecientes a lo que vemos desde acá como como las constelaciones que pasan por el centro galáctico. Entonces deberíamos verlas como por esa zona. Y les voy a mostrar este mapa que me pareció muy chévere. Este mapa que va mostrando cómo es la escala, cómo va aumentando la escala del universo, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo las estrellas más cercanas que están dentro de, como dice acá, 12.5 años luz, ¿cierto? En esa esferita imaginaria de 12.5, aunque estas están como, este no es completo el vecindario solar es un poquito más grande, como les comentaba, es unos 16.3 más o menos. Estas son las más cercanas. Pero entonces ahora, por ejemplo, si hacemos como que zoom out, si nos alejamos, vamos a poder ver otras estrellas más. Ya aquí sería 250 años luz, ya es muchísimo más. Entonces ya hay muchas estrellas que quedan incluidas en esta zona. Por ejemplo, por acá tenemos algunas de las algunas estrellas de la Osa Mayor, Aldebarán, Vega, bueno, y no sé, así como más conocidas, creo que el cúmulo de las Híades y así. Pero ya esto es en un radio mucho mayor, ¿cierto? 250 años luz es muchísimo más. Ahora hacemos como otra vez zoom out y vamos a encontrar justamente como la zona del brazo de Orión, que es donde nosotros estamos ubicados, ¿cierto? Entonces nuestra galaxia, por ser una galaxia justamente espiral, tiene como varios brazos, varias zonas donde hay una densidad alta de estrellas y de gas y polvo, y otras zonas que son como más vacías, o sea, como menos densas. Entonces, eso se le catalogó como brazos. Y nosotros hacemos parte, estamos ubicados en el brazo de Orión, se les llamó de esa forma, de la Vía Láctea, ¿cierto? Entonces ya esto sí es un tamaño de 5.000 años luz. Todo esto, o sea, desde el centro hasta un ladito, sería ya de 5.000 años luz. Como ven, estos serían 1.000 años luz. Entonces ya obviamente sí se ven muchos más de las estrellas conocidas. Por ejemplo, la nebulosa de Orión, pues no es una estrella, es una nebulosa, ¿cierto? La nebulosa de Orión quedaría dentro justamente de este cinturón de Orión, el E dentro del brazo de Orión, y el cinturón de Orión, ese sí, o sea, las tres estrellitas que conforman el cinturón de Orión también están ubicadas en este brazo. Bueno, la nebulosa del Águila, que es muy conocida, es muy famosa, la que tiene los pilares de la creación, esa se ve mucho por ahí. La nebulosa de la Laguna y la Trífida, que de hecho, también para los que vieron el cielo esta noche del viernes, Alexia nos habló de estas dos nebulosas muy bonitas, muy chéveres, que están justamente en la dirección de la constelación de Sagitario, o sea, dirigido como al centro galáctico. Y bueno, aquí ya nos muestra el brazo de Sagitario, el brazo de Perseo y así. Es como la forma en la que fuimos categorizando como las estructuras que conforman la Vía Láctea. Y si hacemos más zoom, ya vemos toda nuestra Vía Láctea, así, muy chévere, y vemos ya como la estructura de los brazos más completa, ubicación, por ejemplo, de los cúmulos globulares, una galaxia enana que orbita la galaxia, a nuestra galaxia, bueno, y así. Ay, me perdí. Bueno, listo. Yo creo que ese es el límite. Ah, no, ahora sí aumenta y aumenta más ya para ver las otras galaxias satélites que tiene la Vía Láctea, pero bueno, ya ese tema lo continuamos en los próximos encuentros, ¿cierto? Entonces, volviendo pues a las estrellas más cercanas. Entonces, ¿qué es el vecindario solar? Como ya lo había mencionado, es lo de como esa esferita, ese domito de 16.3 años luz alrededor del Sol. Entonces acá
es como si nos alejáramos del Sol muchísimo, más de estos 16.3 años luz, y diéramos como vueltica, cómo se moverían estas estrellas. Me gusta muchísimo, digamos, esta imagen, este GIF, porque muestra justamente cómo sería el movimiento de las estrellas y cómo determinar cuáles están más cercas que las otras. Si ven que el movimiento de una estrella que esté más lejos no es igual al movimiento de una estrella que esté más cerca. Entonces eso, ahorita vamos a profundizar mucho más en eso. Y bueno, aquí están, como les había comentado, algunas de las estrellas conocidas. Miren, Sirio, Procyon, y por acá debería estar también el sistema de Alpha Centauri y bueno, todo eso. Bueno, y digamos que esta imagen tiene los tres colorcitos así, puntos, porque si uno las ve, si uno viera esta imagen con unas gafas 3D, lo vería así como en realidad, pues como 3D. Entonces, por eso me gusta también esta imagen. Si tienen gafas 3D, ya saben, miran esta imagen y van a ver como la profundidad bastante chévere que genera pues como la superposición de esos colores. Bueno, ahora sí, la estrella más cercana a nuestro Sol se llama Próxima Centauri. Hace parte de un sistema más grande que es el sistema de Alpha Centauri. Bueno, ¿y por qué se llama Alpha Centauri? Habíamos hablado de que las estrellas alfa de las constelaciones son las más brillantes y efectivamente, nosotros desde acá, desde la Tierra, observamos en digamos, en la estrella que sería la Alpha Centauri, solamente un puntico. O sea, desde acá lo que logramos ver a ojo desnudo, sin telescopio, sin nada, es una estrella. A esa estrella le llamamos Alpha Centauri, pero en realidad se conoce coloquialmente como Rigil Kentaurus. Y esa estrella, pues a simple vista se ve como una solita estrella, ¿cierto? Pero si nosotros nos acercamos, nos damos cuenta de que es realmente un sistema de 3 estrellas. ¿Qué sucede? En realidad, este sistema es un poquito complejo porque son 3 estrellas, pero tienen digamos, una dinámica extraña. Las estrellas Alpha Centauri A y B están cercanas entre ellas o se orbitan mutuamente, o sea, entre la distancia más o menos del Sol y Plutón y la distancia del Sol y Saturno, o sea, varían también su distancia por el hecho de que tienen órbitas eclípticas. Entonces, lo que sucede es que en estos sistemas, donde hay dos objetos bastante masivos, lo que sucede es que no es que una orbite alrededor de la otra, porque en realidad los objetos, el comportamiento de los objetos debido pues a la atracción gravitacional que se generan entre ellos, es que orbitan alrededor del centro de masa del sistema. Entonces, muchas veces, dependiendo del sistema, el centro de masa de ese sistema está dentro del objeto más masivo, como por ejemplo el caso del sistema solar. Si vamos a comparar, por ejemplo, el Sol y la Tierra, el centro de masa del Sol y la Tierra, el centro de masa es como si fuera el punto de equilibrio, como si yo cojo, por ejemplo, este lapicero y trato como de hacerle equilibrio. Entonces, ¿en qué punto ya le logro hacer equilibrio? En ese punto sería como el centro de masa. Eso es lo que sucede más o menos entre dos objetos que se orbitan mutuamente y así. Entonces, si vamos a mirar, de alguna forma, el Sol también tiene como un movimiento debido a la atracción gravitacional de la Tierra, pero ese movimiento es supremamente mínimo porque la Tierra no tiene nada de masa en comparación con el Sol. Entonces, realmente, el centro de masa de estos dos objetos juntos está muy adentro del Sol, está casi en el centro del Sol. Entonces, el Sol casi que no tiene como un bamboleíto muy grande debido a la Tierra, mientras que debido a Júpiter, si comparamos el Sol y Júpiter, también el centro de masa del Sol el centro de masa del sistema está dentro del Sol, pero ahí sí genera como un bamboleíto más grande del Sol generado por la atracción de Júpiter. Entonces, ya estos efectos se ven mucho más en sistemas que son binarios o sistemas pues, de 2 estrellas o de 3 estrellas, por el hecho de que ya ambos objetos son bastante masivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de Alpha Centauri A y B, es que ellas se orbitan como mutuamente alrededor de un punto que sería como el punto de equilibrio de ese sistema. No es que la A orbite a la B o la B orbite a la A, sino que lo hacen como conjuntas. En una órbita
eclíptica. Entonces, por eso a veces están más cerca y a veces están más lejos. Así como los planetas que orbitan al Sol a veces están en la zona más cercana, a veces la más lejana. Bueno, ellos también tienen como ese cambio en sus distancias. Entonces, la nomenclatura también, aquí un poquito para aclarar, la nomenclatura que se suele utilizar para las estrellas, además de lo de alfa, con el nombre de la constelación, hay otra cosa, y es que es el nombre de la estrella, bueno, de la estrella vista desde la Tierra, pero a la estrella principal se le da la letra A, y a la otra estrella se le da la letra B. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, pero estas letras A y B tienen que ir en mayúscula, porque si fueran en minúscula, ya significarían que es un planeta. Esa es la nomenclatura que le damos a los planetas que encontramos alrededor de las estrellas. Entonces, por ejemplo, si encontramos un planeta alrededor de Alpha Centauri B, tendría que ser Alpha Centauri BB, porque igual la nomenclatura de los planetas empieza desde la B. La de las estrellas sí es A, B, C con letra mayúscula, y la de los planetas es B, C, D, E, bueno, en general sigue la lista, pero en letra minúscula. Entonces, de hecho se cree que hay un planeta alrededor de Alpha Centauri B y se le llama Alpha Centauri BB. Sino que encontrar exoplanetas es un poquito complicado y hay muchos que se les llaman como candidatos, y significa que fueron confirmados por un observatorio o de un método y así, pero los tienen que confirmar muchísimas veces más con otros métodos. Entonces, tenemos un montón de planetas, de exoplanetas en lista de espera, porque todavía no hemos podido utilizar, digamos, otros métodos para confirmar tal descubrimiento. Alexia, claro, cuéntame. No, te pregunto, hola. Hola. Bueno, entonces, esa Próxima Centauri, Próxima orbita a Centauri B y a Centauri A, o cómo funciona esa rota, pues cómo funciona eso. No entiendo ahí esa parte o sea, o giran alrededor de una estrella todas tres, o una estrella principal, o la central es Centauri A. ¿Y no, qué funciona si me van a entender, la próxima? Sí, a eso iba. Sí. Muchas gracias, Alexia. No, gracias. Sí, justamente es eso. Entonces, la A y la B orbitan como mutuamente, muy junticas, pero Próxima orbita ambas estrellas, o sea, tienen una órbita alrededor de ambas estrellas. O sea, también, si somos estrictos, estaría como orbitando alrededor del centro de masa de ambas, pero en realidad, pues como que cubre toda esa distancia alrededor de ambas estrellas. Pero, de hecho, Próxima está muy lejos de estas dos estrellas. O sea, A y B están entre ellas, entre unas 11 unidades astronómicas y unas, ¿qué distancia es que está Plutón? No sé, como unas 20 y algo o 30 unidades astronómicas, o sea, un promedio de decenas de unidades astronómicas. Mientras que Próxima está a 13.000 unidades astronómicas de estas otras dos, o sea, está súper, súper lejos de esas dos estrellas en este momento. Entonces, la órbita que Próxima realiza alrededor de ellas es gigante, y de hecho al inicio no se tenía muy claro si Próxima sí era miembro de estas tres, pues de este sistema estelar, pero ya finalmente se han hecho muchos estudios, muchos estudios, y se ha determinado que sí, están relacionadas gravitacionalmente. Aunque hay varias teorías que dicen que Alpha Centauri A y B nacieron como de la misma nube estelar, o sea, desde su nacimiento están juntas, mientras que Próxima tal vez una estrella atrapada, una estrella que iba pasando por ahí y fue atrapada por la gravedad del sistema y quedó ahí finalmente. Todavía no se ha determinado muy bien eso. Entonces, por su posición, con respecto a esas otras dos estrellas y con respecto al Sol, Próxima es la estrella más cercana al Sol en este momento. ¿Cierto? Próxima está a unos 4.2 años luz de nosotros. Y de hecho, si nosotros la miramos, bueno, en realidad a Próxima no la podemos ver a simple vista, ni siquiera con telescopios de aficionado, tienen que ser con telescopios potentes. Pero si uno la va a ubicar en el cielo, Próxima está un poquito lejos de lo que llamamos Rigil Kentaurus, pues de la que llamamos la estrella digamos, a la que inicialmente creíamos que era una estrella, pero ya sabemos que es un sistema binario, o sea, está bastante lejos de esas dos, en el cielo, incluso para nosotros. Entonces,
Entonces, es algo complejo como la relación de estas tres y tiene algo que pues ha sido estudiado por muchísimo tiempo para poder determinar que efectivamente era parte del sistema, pero sí, eso es lo que sucede, ¿cierto? Entonces están las dos estrellas orbitándose así y por allá súper lejos está Próxima orbitando a ambas, pero realmente la distancia es muy, muy gigante entre Próxima y el sistema Alfa. Pues, y A y B de Alfa, porque Próxima también haría parte como del sistema Alfa Centauri por la unión gravitacional como tal. Gracias. Dale. Y bueno, eso es como una comparación de las estrellas. Alfa Centauri es una estrella como de tipo solar también, o sea, es parecida al Sol, un poquito más grande, también es de tipo G, es una enana amarilla, mientras que Alfa Centauri B es una estrella anaranjada, o sea, de tipo espectral K, y es un poquito más chiquita que Alfa Centauri A. Y ya Próxima sí es una enana roja, ya Próxima sí es muy chiquitica, entonces por eso es que es tan difícil de observar a pesar de que esté tan cerca de nosotros. A ver, yo leo ese comentario. Buenas noches, no existe evidencia alguna hermanita del Sol. Por el momento no, así como que tenga, o sea, que el Sol haga parte de un sistema binario, no, pues realmente no. Y sería pues también muy complicado, porque si es una estrella como tal, o sea, con la masa de una estrella y brilla, entonces debería ser como fácilmente detectable. Ya si fuera una hermanita de tipo enana marrón o subenana marrón, podría ser por los efectos gravitacionales también serían demasiado grandes, a menos pues que esté a una distancia importante. Por el momento, nada de ese estilo se ha descubierto y las anomalías gravitacionales que se pueden encontrar, digamos que en los límites del sistema solar, todavía, digamos que no indican la presencia de un objeto de tanta masa, porque igual una enana marrón o una subenana son cosas pues pequeñas, pero también son objetos más masivos que Júpiter, varias veces más masivos que Júpiter, como 13 veces más masivos. Y si Júpiter le hace bullying a todos los planetas del sistema solar, imagínense una cosa 13 veces más grande que Júpiter sería, o sea, el efecto gravitacional sería muy, muy grande. Teodoro, cuéntanos. ¿Ibas a preguntar algo o no sé? Hola, qué pena, sí. Buenas noches, Lucía, Hola, ¿cómo cuéntanos. estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Primera vez por aquí en Caos, no había estado nunca en una reunión de este estilo. Muchas gracias pues por el espacio. Te quería hacer dos consultas en una realmente, ¿qué tan estables y qué tan comunes son estos sistemas? Los sistemas múltiples. Sí, estos sistemas estelares, pues, porque generalmente uno escucha, tanto en ciencia ficción como pues sí, en la astronomía, pues generalmente sistemas binarios, pero esos sistemas de tres estrellas, o sea, son muy especiales, así como por ejemplo los famosos anillos de Saturno, que así como en esa, como se podrá decir, como en esa voluminosidad que tienen, son muy bonitos, ¿cierto? Sabiendo que otros sistemas los tienen, entonces parece que son como atípicos en el universo, pareciera, ¿cierto? Y lo mismo como estos sistemas binarios y ahora de sistema triple. Sí, pues realmente el hecho de que hayan sistemas múltiples es algo bastante común. Lo más común es que sean binarios. Ya sistemas de tres estrellas no son tan comunes y en cuanto a su estabilidad, depende, ¿cierto? Depende, hay como ciertos puntos. Aquí ya nos vamos un poquito más como a la parte de, de gravitación, ¿cierto? Como a mecánicas orbitales. Entonces resulta que hay ciertos puntos cuando vemos la interacción gravitacional entre dos objetos, supongamos, entre la Luna, no sé, o tres objetos. Bueno, pongamos de ejemplo dos objetos, entonces la Tierra y la Luna, por ejemplo. Hay unos puntos específicos alrededor de estos dos objetos, de la Luna y el Sol, que se llaman puntos de Lagrange, en donde puede haber un objeto en una órbita estacionaria alrededor de los dos objetos o entre los dos objetos, bueno, como sea, ¿cierto? Entonces, hay unos puntos muy, muy específicos en los cuales se podría ubicar un objeto para que tengan órbitas como estables. Entonces, estos sistemas triples son posibles, realmente son posibles. Y si están justamente en esta, digamos que en los puntos
adecuados de la interacción orbital entre los otros dos objetos. ¿Se puede dar? Sí. Ya de que sea como lo más común o de que sean muy estables con el tiempo es complicado, ¿cierto? Ahí habría que ver, digamos, cómo se va comportando este sistema con el tiempo, cómo se van comportando los otros sistemas múltiples con el tiempo, pero realmente sí es más o menos común encontrar sistemas dobles o triples o incluso hasta de 4 estrellas, justamente por la naturaleza de la formación de las estrellas, ¿cierto? Las estrellas nacen en nubes de formación estelar, lo que llamamos nebulosas de formación estelar, nacen ahí junticas y ya luego las que están pues sobre todo en el disco de la galaxia se van separando unas de otras por el mismo movimiento de la galaxia y la atracción gravitacional de otras estrellas, pero lo más común es que entre estas estrellas que nacieron en la misma nube molecular queden tan juntitas que queden formando un sistema binario, entonces, o un sistema de 3 estrellas o de 4 estrellas. Entonces, la verdad es que es lo más común. Antes es más raro ver estrellas solas, como por ejemplo el Sol. Es más común ver sistemas binarios o de 3 estrellas, pero ya de la estabilidad sí es un poquito más complejo de analizar. Pero sí pueden ser completamente estables un sistema de 3 estrellas. Lo puede ser de acuerdo a lo que lo que te comentaba como de los puntos específicos orbitales que se pueden tener para que sea un sistema estable, pero también en la interacción con otras estrellas de la galaxia, esto se puede ver afectado, ¿cierto? Las estrellas se van moviendo dentro de la galaxia y van interactuando, van cambiando las posiciones relativas. De hecho, les voy a poner, ahorita se las pongo, una animación de cómo cambiaría la Osa Mayor con el tiempo, dependiendo pues como la cantidad de años que pasen para nosotros, cómo cambiaría nosotros viéndola desde la Tierra. Y el cómo cambian tal constelación vista desde la Tierra es porque en realidad están cambiando nuestras posiciones relativas con esas estrellas. Esas posiciones, ese cambio de esas posiciones genera realmente un efecto que desequilibra un poquito los sistemas planetarios o en este caso los sistemas de estrellas. Entonces, por ejemplo, también hay teorías sobre por qué se desequilibran los objetos de la nube de Oort, de por qué vienen objetos que están súper lejos y caen hacia el Sol, que también tiene que ver, al parecer, con el paso de cercano es decir, muchos años luz de otras estrellas. Entonces, realmente, esa interacción gravitacional entre todas las estrellas es algo que no tenemos muy bien resuelto porque es que ni siquiera tenemos full bien resuelto el problema de 3 cuerpos orbitándose mutuamente. Lo que se hace son simulaciones para ver cómo esa estabilidad, pero realmente es bastante complicado resolver ese sistema de 3 cuerpos orbitándose mutuamente. De hecho, ese es uno de los problemas más conocidos y más chéveres de la física, el problema de los 3 cuerpos. Súper recomendado. De hecho, ahorita les dejo por acá un video de Astro Mikey, no sé si han visto videos de él, de Miguel Vázquez, que era astrónomo del planetario, eso, que él sacó un video sobre el problema de los 3 cuerpos. Ah, es excelente. Chévere, para que ahonden más en ese tema, porque es muy chévere y la verdad es de las cosas más complicadas que tenemos. Uy, lo que se puede hacer. Excelente. Bueno, espero que haya quedado claro, divagué como mucho, pero bueno, ahí traté. Una explicación bastante concreta y antes, para ahondar más en esos puntos de investigación, me interesó pues mucho lo del tema de los puntos de Lagrange, porque no lo había visto pues como desde ese punto, pues siempre me imaginé que ese sistema en algún momento la estrella terminaba siendo expulsada pues por eso mismo que tú explicabas, pues de esa complejidad, de esa evolución en el tiempo, de cómo puede, gravitacionalmente, cómo se pueden hacer bullying entre ellos y de pronto en un punto no quede en el punto correspondiente ese de Lagrange que mencionas y salga volando y ya quede como un sistema binario de pronto. Sí, puede pasar. Realmente sí podría pasar. Justamente por esa distancia tan gigante que existe entre Próxima y el sistema A y B de Alpha Centauri. Sí podría pasar realmente, pero por el momento es bastante complejo determinar, digamos, qué tan cerca o lejos está de que eso suceda, porque igual nuestra vida, nuestro tiempo de vida comparado con el tiempo de vida de las estrellas y lo mucho que avanzamos, por ejemplo, en la Vía Láctea, como para que vayamos notando estas interacciones en las estrellas, es una cosa impresionantemente larga, ¿cierto? O sea, la cantidad de años que tienen que pasar. Y si nosotros pensamos bien, nosotros realmente como humanidad llevamos muy poco tiempo estudiando a profundidad
los movimientos propios de las estrellas, estudiando a profundidad como todos estos comportamientos, o sea, y la astrofísica también de las estrellas. Llevamos que como siglo y medio, o sea, eso no es nada, realmente apenas empezamos, entonces todavía hay como muchísimos más interrogantes que respuestas. Y esta es una de los interrogantes importantes que hay realmente. Muchísimas gracias, Lice. Una reflexión muy tipo Cosmos, pero excelente, fantástica. Yo siempre hago reflexiones así, ya te vas a ir acostumbrando. No, genial, muchísimas gracias, muy amable. Listo, con todo el gusto. A ver, ¿cómo se llama la nube donde se formó nuestra estrella? La verdad no sé, y no sé si se le ha dado como un nombre a eso, porque es bastante complejo devolvernos 4.500 millones de años en el tiempo para mirar, digamos, cómo sería esta nube, qué estrellas harían parte de esta nube, si el Sol se formó solito por ahí de una nube extraña. O sea, no sabemos muy bien, digamos, cómo fue esta formación. Tenemos teorías de la formación del Sol, pero como del Sol solito. No sabemos muy bien cómo sería la estructura de la nube, dónde estaría, cuáles son sus hermanas. No, la verdad, no tenemos como idea todavía de este tipo de cosas. Exacto, tendría que ser un viaje en el tiempo, hacia el pasado, para poder observar cómo fue realmente el nacimiento del Sol de manera como más grande, pues como en la nube molecular más grande en la que estuvo. No tenemos como idea, entonces tampoco le hemos asignado un nombre a esa nube hipotética de la que surgió el Sol. Bueno, creo que vamos a continuar por acá. Listo, entonces, bueno, este es el sistema estelar más cercano. En el 2016, se confirmó justamente un planetica alrededor de Próxima Centauri b. Este planetica está muy cerca a Próxima y de hecho creo que, si no estoy mal, está en su zona de habitabilidad. Entonces eso fue pues cosa de celebración en el año 2016, pero brutal, porque justamente encontrar un planeta en la estrella más cercana a nosotros y que está al parecer como en su zona de habitabilidad, pues es algo que es como decía Jorge Zuluaga en los coloquios, de destapar champaña, o sea, una cosa de celebración para los astrobiólogos, ¿cierto? Porque ya para nosotros en astrobiología se volvió prioridad estudiar justamente este planeta alrededor de esta estrella, porque es lo más cercano que vamos a poder encontrar. Y puede que nos demoremos unos cuantos siglos en realmente viajar hasta esta otra estrella, pero es como lo más cercano que podemos esperar, lo más cercano que podemos encontrar, que esté como medio a nuestro alcance, y eso que todavía no estamos muy seguros de que esté a nuestro alcance, pero de hecho ya hay proyectos dirigidos a, en unas décadas, llevar al menos unos mini robotcitos hacia, o bueno, no mini robots, bueno, unos mini, no sé, detectores o lo que sea, hasta allá, que es el proyecto Starshot, que de hecho es muy chévere porque es como un velero con luz. O sea, en lugar como los veleros que utilizamos acá pues para el mar, que están impulsados por el viento, pero serían estos impulsados por láseres, ¿cierto? Impulsados por luz, o sea, utilizando algo que se llama presión de radiación, que esto generaría como justamente que el objeto pues darle como una velocidad inicial desde acá, desde la Tierra, al objeto, dirigirlo bien, y ese objeto ya llegaría pues a Próxima Centauri. Es un proyecto muy chévere, de hecho, deberían buscar por ahí porque tiene, no sé, es muy loco pues como la idea de mandar estos objetos así. De hecho ni siquiera sería un objeto solamente, sería una flota de veleros que irían dirigidos a esta Próxima Centauri b, porque justamente digamos que la idea es darles una velocidad muy alta a estos objeticos, a estos pequeños veleros. Y el problema con el que uno se enfrenta al darle una velocidad muy alta a algo es que cualquier mínimo objeto, cualquier partícula, cualquier granito de polvo se convierte en un proyectil que puede hacer muchísimo daño pues como al objeto como tal. Y estos mínimos granitos de polvo o eso no son tan fáciles de detectar como objetos más grandes. Entonces, la mayoría de esta flota extraña que
se quiere lanzar en un proyecto muy ambicioso, seguramente quedaría destruida por estos mini proyectiles que serían granitos de polvo, pero claro, al chocar con un objeto que venga a tal velocidad, lo puede destruir completamente. Entonces, también por eso, mientras más objetos, mejor. Bueno, por ahí está el proyecto para que lean un poquito de eso. No recuerdo a qué velocidad es que se desea como hacer llegar estos objetos, pero si no estoy mal, era como el 10% de la velocidad de la luz, una cosa así, pues una cosa loca, porque pues la velocidad de la luz es una cosa increíble y un 10% es una cosa exagerada, o sea, entonces, bueno, ahí les dejo como ese dato para que investiguen un poquito más. Listo. La segunda estrella más cercana a nuestro sistema solar es la estrella de Barnard. Esta estrella, como les comentaba, fue descubierta apenas el siglo pasado, como en el 1916. También es una enana roja, entonces no se puede observar desde la Tierra, igual que Próxima. Y es una estrella que ha sido muy, muy estudiada, porque tiene un movimiento propio muy, muy grande. Y bueno, ¿qué es este movimiento propio? Resulta que las estrellas tienen como unos movimientos, no solo que están generados por cómo los vemos desde la Tierra, sino que tienen unos movimientos justamente porque ellas se están moviendo alrededor de la galaxia y también por el hecho de que están interactuando con otros objetos. Entonces las estrellas tienen como unos movimientos direccionados hacia cualquier lugar. Puede ser en dirección a nosotros, lejos de nosotros, hacia un lado, bueno, hacia el otro, hacia donde sea, dirigidos hacia el centro de la galaxia. Pueden tener infinidad de movimientos propios. Entonces nosotros tratamos de determinar cuáles son los movimientos de esas estrellas como tal y diferenciar el movimiento propio de la estrella del movimiento generado por el paralaje, que ya vamos a ver también qué es el paralaje. Entonces, esta es una estrella bastante estudiada justamente por eso, porque es la estrella que tiene un movimiento propio más grande y está bastante cerca. También ha habido pues con mucha controversia alrededor de esta estrella porque se cree que tiene también un planeta o varios, no recuerdo muy bien, orbitándolo. Entonces, primero alguien afirmó haber encontrado 2 planetas, luego esto se desmintió, luego se encontraron efectivamente un planeta alrededor de la estrella, luego hay algunos artículos que están cuestionando este descubrimiento, pero en realidad pues es que esta cuestión de hallar exoplanetas es bastante complicada. Como les decía, si un exoplaneta se halla con un método, ¿cierto? Lo halla un telescopio que esté destinado a esto o un proyecto que esté destinado a esto, tiene que ser confirmado por otros proyectos, por otros telescopios. Entonces, por eso es que hay una lista gigante de espera de planetas por ser confirmados. Y bueno, ya hay otros que son confirmados, pero tienen todavía mucha discusión. Todo en ciencia siempre es cuestión de ensayo-error y de publicamos esto, esto fue lo que encontramos, no sé qué, pero todos los datos siempre tienen un margen de error. Y el margen de error para cálculos astronómicos, la verdad, es un poquito alto. Es un poquito alto por la dificultad de nosotros justamente determinar los tamaños de las estrellas, de determinar cómo se mueven, si el movimiento es relativo a nosotros, si el movimiento lo estamos generando nosotros también. O sea, son un montón de cosas muy complicadas que hay que tener en cuenta para uno darse, pues como para uno saber con certeza que la estrella tiene un planeta, que la estrella sí se mueve ella como tal y no es algo generado por nuestro movimiento. Entonces es un proceso como bastante complejo y en el que hay que tener paciencia y saber que cualquier cosa que se vaya confirmando también está siempre, como todo en ciencia, siempre está ligado a que pueda ser refutado. Entonces, bueno, en el caso de la estrella de Barnard siempre hay como bastante controversia. Hay otra, esta es como el tercer sistema más cercano pues, al Sol, al sistema solar, y tiene un nombre pues que uno que se va a acordar, WISE 10, 49, bueno, todo eso. Y este lo quiero resaltar porque es también uno de los sistemas estelares que se han descubierto más cercanos y más recientes.
¿Por qué? Este sistema es, si los otros son difíciles de ver, esto sí que es muchísimo más difícil de ver, porque es un sistema de enanas marrón. Son 2 enanas marrón, que es algo demasiado difícil de determinar. De hecho, son muy frías, pues las estrellas enanas marrón son muy frías porque justamente son estrellas fallidas. Son objetos que no alcanzaron la masa mínima para empezar a hacer fusión nuclear, o sea, para producir como su propio brillo. Entonces, ellas sí producen como un leve brillo, pero en el infrarrojo, ni siquiera producen brillo, pues como en el visual, son objetos muy opacos. Entonces, son mucho más difíciles de encontrar estos objetos que las enanas rojas, imagínense. Entonces, de esta parte, también quiero resaltar que no conocemos ni siquiera la cantidad de este tipo de objetos que podrían haber por ahí porque son demasiado difíciles de encontrar. Entonces, todos estos datos, por ejemplo, de las cosas más cercanas al sistema solar, pues no sabemos, o sea, tenemos, digamos que el conteo de lo que hemos encontrado, pero es muy difícil realmente saber que no, que digamos que las proporciones no son distintas. Por ejemplo, hasta el momento creemos que es una cantidad inmensa de enanas rojas y unas poquitas naranjadas, amarillas, blancas y también unas poquitas enanas marrones, pero en realidad puede ser más grande la cantidad de enanas marrones y solo que no las detectamos bien y eso nos puede llevar a pensar que no sé, que la formación de enanas marrones es mucho más alta que la formación de estrellas como tal. Son un montón de dudas que todavía no sabemos, que están limitadas justamente por nuestra capacidad de recolección de datos. O sea, todo esto es como algo muy en proceso, algo muy, muy reciente. Entonces, bueno, este es el tercer sistema más cercano al sistema solar, que son 2 enanas marrones. Y esta la quise resaltar, no encontré como una foto, pues no, de este sistema, no, digo, de esta estrella, o sea, sí es una estrella que es, bueno, no es estrella, es una enana marrón, es una estrella fallida. Este es como el cuarto objeto más cercano a el Sol y es una enana marrón y es demasiado, demasiado fría. De hecho, cuando yo leí la temperatura de esta enana marrón, me quedé supremamente impactada porque dice que tiene temperaturas por debajo del 0 grados centígrados. Entonces es muy impactante que algo que es como un mini Júpiter, bueno, un mini Júpiter, no, antes un Júpiter grande, que es una subenana marrón, o sea, es más grande que Júpiter, pero más pequeña que una enana marrón y más pequeña obviamente pues que una estrella, pero que un objeto de estos tenga una temperatura antes por debajo del 0 es como supremamente impactante. O sea, yo suponía que una enana marrón debía al menos tener pues como una temperatura ahí chiquitica, pues unos, no sé, la temperatura de Río Negro, pues no sé, algo así, pero realmente pueden ser demasiado fríos. De hecho, esta es la subenana marrón o el objeto astronómico más frío, pues fuera del sistema solar, ¿cierto? Más frío que hemos encontrado. Súper, súper loco, o sea, una estrella enana marrón, bueno, no estrella, una subenana marrón que tenga temperaturas por debajo del 0, o sea, una cosa demasiado loca. Y bueno, en este mapita muestra más o menos cómo están, digamos, esas distancias a esos objetos. Entonces, estaría el Sol, la nube de Oort, que fue lo que vimos en la sesión pasada, ¿cierto? Que está como más o menos a un año luz, un poquito más de un año luz, teóricamente creemos que está ahí. Realmente pues no tenemos así muy claro dónde empieza y dónde termina la nube de Oort, pero más o menos, según los modelos, está como a 1 punto algo años luz. Luego, esta sería como la esferita de 2 años luz, esta la de 4, y aquí está el sistema Alpha Centauri, con Próxima Centauri estando un poquito más cerca del Sol, la estrella de Barnard, que está como a 6 años luz, el sistema de enanas marrones, WISE no sé qué, y esta subenana marrón, WISE, eso, también esa fila de números. Entonces, bueno, datos curiosos, ¿cierto? Y entre esas estrellas también, ya aquí sí nos saltamos un poquito, ya Sirio sí no es como la que sigue en distancia, hay otras estrellas intermedias, pero son un poquito menos estudiadas y menos interesantes, entonces voy a hablar de Sirio. Sirio, que es justamente la estrella más brillante de nuestro cielo, la estrella más brillante del cielo nocturno, ¿cierto? Porque obviamente que en el cielo diurno la estrella más brillante es el Sol, pero en el cielo nocturno Sirio es la estrella más brillante
y la podemos observar ahí para los amantes de la observación también del cielo, la podemos observar muy cerquita de Orión, sobre todo en la época ya cuando empezamos a entrar como a final de año. En ese momento se puede observar, pero ya en la madrugada, por allá a las 4 de la mañana, una cosa así. Entonces, si les gusta trasnochar mucho, pueden ver a Sirio. Pero si no, esperen unos mesecitos a que avance un poquito más el cielo de esta zona, ¿cierto? Y ya se va a poder ver Sirio en la noche tempranito, tipo 9 y así. Y ya pues a final de año, que sí se ve mucho mejor en diciembre, por eso es que los 3 Reyes Magos, bueno, ahí está. Si ubican en diciembre los 3 Reyes Magos, ubican de una Sirio, de una, o sea, está en línea recta con Sirio y se nota mucho porque es demasiado brillante. Pero bueno, entonces Sirio es una estrella blanca, realmente es blanca y tiene una compañera, es de tipo, si no estoy mal, es un poquito más grande que el Sol y tiene una compañera, una enana blanca. La enana blanca sí no se puede ver a simple vista. A Sirio sí, porque es bastante brillante y está muy cerca, entonces bueno, sí la podemos observar muy fácilmente. Esta estrella está en la constelación del Can Mayor. Sirio creo que justamente indica como el collar del Can. Creo que el nombre viene de ahí, no recuerdo muy bien, pero creo que es el collar del Can Mayor, que son justamente en mitología, los acompañantes de Orión, los perros. Y bueno, está también Procyon, que es muy conocida, que hace parte justamente también del hexágono de invierno. Nuevamente cito lo que tratamos en el cielo esta noche del viernes, que hablamos, pues Alexia nos contó sobre las estrellas del hexágono de invierno. Entonces ahí estaba Sirio incluida y ahí estaba Procyon también. Procyon es la estrella más brillante de la constelación ya del Can Menor. Y también es una estrella también es una estrella blanca, creo que también es de tipo A, más grandecita que el Sol, es como parecida, ¿cierto? Esta es una foto que me parece muy chévere, en la que se muestran Castor y Pollux, que son las estrellas de la constelación de Géminis, y está Marte, y por acá está Procyon. Entonces estas, por ejemplo, Castor y Pollux y Procyon, bueno, o Castor o Pollux, alguna de las dos, depende cómo se haga, hacen parte de ese hexágono de invierno, que es como para identificar qué constelaciones se ven en el cielo de invierno para el hemisferio norte. Entonces, bueno, ellas saben que Procyon, Castor, Sirio también hace parte de eso, Rigel, que es la constelación de Orión, la constelación no, la estrella de la constelación de Orión, por ahí está también Aldebarán, que es de Tauro, y bueno, y ahí se forma pues como el hexágono. Ahorita les muestro bien en Stellarium, aunque el tiempo está como corriendo mucho. Bueno, ya Altair, que también es una estrella que es muy fácil de identificar, que es la alfa, o sea, la estrella más brillante de la constelación del Águila. También está cerca, pero no hace parte ya del vecindario solar como tal, porque se sale un poquito. Está como ya se me olvidó, a 17 años, no me acuerdo. Esos datos exactos siempre son mi perdición. Bueno, entonces Altair es más grandecita, también es blanca, es más grande que el Sol y también la vemos muy brillante. Hace parte esta sí la podemos ver más fácilmente, hace parte del triángulo de invierno, el triángulo de verano. Entonces, junto con Deneb y Vega, Deneb de la constelación del Cisne y Vega de la constelación de la Lira, hace parte pues del triángulo de verano, que ese sí lo podemos ver en este momento porque estamos en verano todavía. Y lo podemos ver fácilmente, aunque no sé en este momento en qué dirección, de hecho les voy a mostrar ahorita en Stellarium para ubicarlos mejor. Altair es realmente una estrella también muy fácil de identificar en el cielo. Y pues aquí recordando un poquito que este vecindario solar contiene muchos objetos, o sea, contiene como 63 estrellas individuales, de las cuales como 53 son estrellas enanas rojas, como 11 enanas marrón y bueno, en total no me acuerdo cuántas son como, o sea, contando pues como que los sistemas estelares y todo esto, pero de todos esos objetos, solo 9 se pueden ver a simple vista, y eso que aquí, pues aquí no mencionamos todos realmente, pero Procyon, Sirio, y el sistema Alpha Centauri sí se pueden observar.
a simple vista, pero son muy poquitos los objetos que podemos observar a simple vista. O sea, los más cercanos a nosotros son invisibles a nuestros ojos. O sea, una cosa súper loca. Imagínense todo lo que nos falta por explorar de nuestro vecindario solar. Y Altair tiene una característica muy chévere, y es que gira demasiado rápido. Es de las estrellas en las que se ha determinado que tienen un giro más rápido, o sea, más rápido que una estrella, como, bueno, que Altair, solo las enanas blancas y las estrellas de neutrones. Realmente no se había determinado un giro tan alto, pues, en una estrella. Y gira, por ejemplo, muchas veces más rápido que nuestro Sol. Nuestro Sol se demora como 25 días en girar sobre sí misma, mientras que Altair se demora, si no estoy mal, horas para girar sobre sí misma. A ver, yo miro el dático. No, bueno, ahorita se los digo bien. Entonces, Altair gira demasiado rápido. Este giro es tan supremamente rápido que la estrella está achatada. Es mucho más gordita, digamos, en el ecuador que en los polos. De hecho, es 20% más, digamos, su diámetro en el ecuador es 20% más grande que si tomáramos el diámetro por la parte de los polos. O sea, es muchísimo más grande, es muy achatada. De hecho, esta es una foto, literalmente una foto de Altair. Son muy pocas las estrellas que hemos podido, de las cuales hemos podido tomar fotos así bien como del disco, o sea, de lo que es la estrella y no como puntos, porque la mayoría de fotos que nosotros obtenemos de las estrellas son punticos, pero hay un grupito de estrellas de las cuales hemos podido discernir como la forma de la estrella como tal, en las cuales sí hemos podido determinar como el disquito, como la imagen así como bien de cómo sería la forma de la estrella. Y entre esas está Altair. La primera estrella a la que se le pudo determinar bien como la forma, que se tienen fotos así reales, pues como de la estrella, es Betelgeuse. De hecho, por ahí está fácilmente, pues se encuentra muy fácil la foto de Betelgeuse así como tal, que es como una cosa ahí rojiza, súper chévere. Entonces, esta es una de las estrellas de las que hemos podido determinar justamente esa forma, y aquí, de hecho, le dibujan pues como el eje de rotación que genera esa forma achatada. Y bueno, esto sí que me encanta. ¿Se acuerdan que les había hablado ahorita de paralaje y no sé qué? Bueno, entonces aquí vamos a ver qué es ese paralaje, qué es eso tan extraño que se llama paralaje. Entonces vamos a ver este cortico video. Me confirman, por favor, que sí les estoy compartiendo sonido. Ah, bueno, y no estaba viendo que habían escrito cosas por acá. Es mucho más radiactiva que, bueno, ahorita respondo, y la rotación de Altair, según Wikipedia, es de 8.9 horas. Ah, yo creo que sí, yo creo que es esa, de horas. Sí, muchas gracias, María. Listo, bueno, entonces creo que sí les estoy compartiendo sonido, sí. Entonces les voy a poner este video que me encanta. Light is the fastest thing we know. Voy a poner subtítulos en español, denme un segundito. Listo, ahí sí. It's so fast that we measure enormous distances by how long it takes for light to travel them. In 1 year, light travels about 6 trillion miles, a distance we call 1 light year. To give you an idea of just how far this is, the moon, which took the Apollo astronauts 4 days to reach, is only 1 light second from Earth. Meanwhile, the nearest star beyond our own sun is Proxima Centauri, 4.24 light years away. Our Milky Way is on the order of 100,000 light years across. The nearest galaxy to our own, Andromeda, is about 2.5 million light years away. Space is mind-blowingly vast. But wait, how do we know how far away stars and galaxies are? After all, when we look at the sky, we have a flat, two-dimensional view. If you point your finger to one star, you can't tell how far this star is. So how do astrophysicists figure that out? For objects that are very close by, we can use a concept called trigonometric parallax. The idea is pretty simple. Let's do an experiment. Stick out your thumb and close your left eye. Now, open your left eye and close your right eye. It will look like your thumb has moved,
while more distant background objects have remained in place. The same concept applies when we look at the stars. But distant stars are much, much farther away than the length of your arm, and the Earth isn't very large, so even if you had different telescopes across the equator, you'd not see much of a shift in position. Instead, we look at the change in the star's apparent location over 6 months, the halfway point of the Earth's year-long orbit around the Sun. When we measure the relative positions of the stars in summer and then again in winter, it's like looking with your other eye. Nearby stars seem to have moved against the background of the more distant stars and galaxies. But this method only works for objects no more than a few thousand light years away. Beyond our own galaxy, the distances are so great that the parallax is too small to detect, with even our most sensitive instruments. So at this point, we have to rely on a different method, using indicators we call standard candles. Standard candles are objects whose intrinsic brightness or luminosity we know really well. For example, if you know how bright your light bulb is, and you ask your friend to hold the light bulb and walk away from you, you know that the amount of light you receive from your friend will decrease by the distance squared. So by comparing the amount of light you receive to the intrinsic brightness of the light bulb, you can then tell how far away your friend is. In astronomy, our light bulb turns out to be a special type of star called a Cepheid variable. These stars are internally unstable, like a constantly inflating and deflating balloon. And because the expansion and contraction causes their brightness to vary, we can calculate their luminosity by measuring the period of this cycle, with more luminous stars changing more slowly. By comparing the light we observe from these stars to the intrinsic brightness we've calculated this way, we can tell how far away they are. Unfortunately, this is still not the end of the story. We can only observe individual stars up to about 40 million light-years away, after which they become too blurry to resolve. But luckily, we have another type of standard candle, the famous Type 1a supernova. Supernovae, giant stellar explosions, are one of the ways that stars die. These explosions are so bright that they outshine the galaxies where they occur. So even when we can't see individual stars in a galaxy, we can still see supernovae when they happen. And Type 1a supernovae turn out to be usable as standard candles, because intrinsically bright ones fade slower than fainter ones. Through our understanding of this relationship between brightness and decline rate, we can use these supernovae to probe distances up to several billions of light years away. But why is it important to see such distant objects anyway? Well, remember how fast light travels. For example, the light emitted by the sun will take 8 minutes to reach us, which means that the light we see now is a picture of the sun 8 minutes ago. When you look at the Big Dipper, you're seeing what it looked like 80 years ago. And those smudgy galaxies? They're millions of light years away. It has taken millions of years for that light to reach us. So the universe itself is in some sense an inbuilt time machine. The further we can look back, the younger the universe we are probing. Astrophysicists try to read the history of the universe and understand how and where we come from. The universe is constantly sending us information in the form of light. All that remains is for us to decode it. No sé qué tal les parece el video. A mí me encanta ver bien cómo, o sea, la primera vez que lo vi me pareció súper chévere entender realmente cómo es que se calculan estas distancias, porque uno escucha esos números y uno es como, pues muy difícil saber esa distancia. Bueno, así es que se calculan las distancias en el universo. Pero obviamente que hay unos errores asociados a esta metodología. Resulta que para estas estrellas que están tan cercanas a nosotros, el método que utilizamos es justamente el de paralaje, ¿cierto? El de poner, bueno, como lo que mostraba ahí, poner el dedito al frente, cerrar un ojo, cerrar el otro, eso es lo que usamos, ¿cierto? Como esa metodología de mirarlo cuando la Tierra está en esa posición y luego mirar otra vez la estrella cuando la Tierra está en esa otra posición y ver el cambio con respecto a las estrellas más lejanas. Obviamente que hay otras correcciones que se tienen que hacer por lo que les comentaba sobre el movimiento intrínseco de la estrella, ¿cierto? Si la estrella
en sí misma se está moviendo dentro de la galaxia en tal dirección. Entonces a veces podemos confundir ese movimiento con el movimiento del cambio aparente cuando nosotros somos los que cambiamos de posición. Entonces es un poco complicado medir este tipo de cosas. Sin embargo, lo hacemos y lo hacemos lo mejor que podemos hacer. Entonces, para esto, para determinar justamente las distancias a las estrellas más cercanas, se lanzó, no recuerdo muy bien en qué año fue esta misión, la misión Hipparcos. Esta misión calculó la distancia a las estrellas más cercanas a nosotros, ¿cierto? Y lo calculó justamente con ese paralaje. Entonces, este satélite lo que hacía era que se puso en una órbita alrededor de la Tierra, ¿cierto? Y se utilizó el movimiento natural de la Tierra alrededor del Sol justamente para determinar ese cambio de las estrellas. O sea, se observaron grupos de estrellas en tal posición de la Tierra, luego grupos de estrellas en la posición al otro lado, pues a los 6 meses, ¿cierto?, de la Tierra, y se determinó ese pequeño ángulo. Ese ángulo es mínimo, es supremamente pequeñito, pero digamos que lo sensible de este objeto, de este telescopio, pudo determinar cuál era realmente, pues más o menos la distancia a estos objetos. Obviamente que, como les comentaba, en ciencia todo tiene barras de error, todo, absolutamente todo tiene como un límite de lo que podemos, dentro de lo que podemos afirmar que está el valor real, ¿cierto? Nosotros siempre damos un valor real y damos como un límite superior y un límite inferior dentro del cual puede también estar ese valor, puede variar un poquito. Entonces, con esas metodologías siempre el error es un poco importante, pero es lo mejor que podemos obtener hasta el momento para calcular esas distancias. Y ya lo mejor que podemos hacer es mejorar ya, digamos, los objetos que utilizamos para medir estos ángulos, pero realmente esta medición es muy buena para determinar distancias. Y entonces ahora que les mencionaba lo del parsec, el parsec es la distancia a la cual un objeto tendría un ángulo de un arcosegundo, ¿cierto? O sea, que el paralaje tendría un arcosegundo, el angulito que se forma ahí. Es que es un poco difícil de... Ay, aquí no puedo dibujar, eso no es zoom. Bueno, el caso es que es como ese cambiecito que tendría en ese movimiento de la Tierra, ese objeto, supuesto que esté a un parsec, ¿cierto?, tendría ese cambio relativo contra el fondo de estrellas de un arcosegundo, ¿cierto? Que para saber qué es un arcosegundo toca coger todo el cielo, que está dividirlo, o sea, todo lo que vemos, ¿cierto?, dividido en 360, que eso serían los grados, luego ese grado dividirlo en 60, que serían los minutos, y luego esos minutos, cada uno dividirlo en 60, que eso sería el arcosegundo, ¿cierto? Entonces sería un objeto que esté cerquita, más o menos, pero a la vez no tanto. Entonces, por ejemplo, un parsec equivale a 3.4 años luz, si no estoy mal, bueno, a 3 y algo años luz. Entonces, así es más o menos como determinamos las distancias a los objetos. Por ejemplo, entonces, Próxima Centauri en este momento tiene una distancia a nosotros de un poco más de un parsec, ¿cierto?, que está a unos 4.24 años luz de nosotros. Y resulta que esta misión Hipparcos mapeó el cielo muy bien, y luego, para terminar de completar pues como la misión y pues otra vez volver y estudiar las distancias ya calculadas y todo eso, se mandó otra misión, creo que ambas son de la ESA, que se llama Gaia, y también creo que esta todavía no ha empezado a tomar datos, no recuerdo muy bien, y esta también permite calcular esas distancias a esos objetos. Entonces, esas son las dos misiones que se mandaron para hacer como una astrometría del cielo. Pero ¿por qué son importantes estas distancias? O sea, a mí de qué me sirve saber que Próxima Centauri esté a 4.24 años luz, de qué me sirve saber que esta otra cosa esté a tal distancia. Realmente digamos, la distancia a las estrellas, qué tanto se mueven ellas intrínsecamente y todo, es la base de toda la astronomía que conocemos en muchos aspectos. Porque para nosotros determinar, por ejemplo, la edad de un cúmulo, tenemos que saber, bueno, la distancia a ese cúmulo, y también para estudiar entonces la evolución estelar tenemos también que tener conocimiento de esa distancia. Entonces la distancia es una
como un dato supremamente importante sobre el cual está basado todo lo que conocemos sobre el universo prácticamente. Si nuestros cálculos sobre las distancias están mal, en realidad muchas de las cosas que creemos hasta el momento estarían mal. Muchas de las teorías que tenemos estarían mal, ¿cierto? Con respecto, por ejemplo, a las teorías que tenemos sobre el universo joven, las teorías que tenemos con respecto a la formación de, no sé, agujeros negros, de las galaxias mismas, la formación de todo. Todo depende prácticamente de que calculemos muy, muy bien estas distancias a estos objetos, para que entendamos bien justamente cómo se ha dado la evolución de esos objetos, de todos los objetos que vemos en el cielo. Entonces, por eso es que es demasiado importante que tengamos muy, muy bien definidos como esos datos. Escuché que hay. Ok, Teodoro, cuéntanos. Lizeth, no, quería de pronto dar un datico aquí adicional cuando mencionaste la misión de Hipparcos, que justamente ayer estaba viendo un capítulo de Cosmos, pero de Carl Sagan, y justamente mencionaron a Hipparco de Nicea, que estaba hablando pues acerca del tema del brillo de las estrellas. No sé si tiene que ver o está relacionado con eso. Es una cosita. Pero lo otro que sí me parece importante es lo de la misión de Gaia, que sí, esa misión ya de hecho en 2013 fue lanzada y en 2014 se liberó uno de los primeros catálogos, y creo que en 2016 liberaron otra cantidad de catálogos enormes, y hay un software muy interesante que se llama Gaia Sky, y con ese software puedes descargar todos los datos que se recopilaron con la misión ESA, pues de esos de la página de la ESA directamente, y se pueden descargar todos los datos. No sé exactamente la medición del paralaje de cuánto es, pero se catalogaron alrededor de 1.300 millones de estrellas no sé, pues, de toda la galaxia, pues, de la Vía Láctea, y la precisión es impresionante, o sea, es demasiado alta, porque con eso que se logró con Gaia, está el movimiento aparente pues, con respecto pues, como a la Tierra, y pues el movimiento propio también de la estrella. Entonces es muy cercano, porque entonces se puede tener esa medición muy precisa como tal a una estrella muy puntual. Entonces me parece muy chévere eso. Por si de pronto les interesa, ahí creo que todavía se deja descargar el software, y como les digo, se pueden descargar todos los paquetes de datos de esa misión, y son varias teras de información con respecto a eso. Sí, muchas gracias Con gusto. por ese dato. Y sí, ahora que recuerdo, yo creo que en un curso de astronomía me tocó hacer cálculos con ese catálogo, con el Gaia, y con el Hipparcos también, hacer como un mapa de todo, pues del cielo, como del cielo alrededor de la Tierra. Ahora que recuerdo, con el Hipparcos sí, pues obviamente, y digamos lo que tú nos mencionabas, la precisión que logró ya con el Gaia es una cosa altísima. Y lo que les decía, es muy importante esta precisión, pero muy importante que estas distancias estén bien calculadas para todo lo que hemos ido construyendo sobre nuestro conocimiento del universo. Entonces, súper bueno ese dato, porque yo tengo como un leve recuerdo de que esto ya está, pues ya está, digamos, disponible, ya se calcularon cosas. Sí, bueno, muy bien que me recordaste eso, muy chévere. Y con respecto a Hipparco, o sea, el nombre se le dio a esa misión en honor, pues, como a Hipparco de Nicea, ¿cierto? Hipparco fue el primero en el que asignó como un sistema para catalogar el brillo de las estrellas, lo que hoy llamamos magnitud, ¿cierto? Entonces, digamos que esta escala para medir el brillo de las estrellas, él lo catalogó como que la número 1, la estrella más brillante, y así a medida que va aumentando el número, van a ser menos brillantes las estrellas. Digamos que por tradición, hay muchas cosas en astronomía que se conservan por tradición. Por tradición se conservó, digamos, como este sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos de magnitudes estelares, tanto pues absolutas, o sea, el brillo real intrínseco de eso, como las magnitudes que nosotros vemos desde acá, utilizamos como este mismo principio de Hipparco, ¿cierto? Utilizamos el hecho de que cuando una estrella es más brillante, la definimos con un número más pequeño, y cuando es una estrella menos brillante es con un número más grande. Entonces, por ejemplo, Sirio creo que tiene una magnitud vista desde acá de un menos 1 punto algo así. Entonces, digamos que seguimos utilizando como esta escala de Hipparco en honor justamente a su trabajo, que él fue uno de los que
mejor, digamos, describió puras cosas del cielo en esa época. Entonces, por ejemplo, él definió esa escala de magnitudes, que es lo que usamos hoy. ¡Ay, excelente! Muchas gracias por pasarnos ese dato, que de hecho lo voy a abrir, está muy chévere. Bueno. Con mucho gusto. Entonces, eso es como la aclaración de más o menos por qué digamos que es importante el trabajo de Hiparco con respecto a esto del brillo de las estrellas y ya las magnitudes, pues que ya nos acostumbramos, digamos, a usar ese número. Es un poquito raro, es un poquito antiintuitivo, puedes decir que mientras más pequeño el número, más brillante la estrella, pero pues ya nos acostumbramos como a ese sistema y lo seguimos utilizando hoy en día. Y bueno, ya aquí como última cosita quería mencionarles lo de que se han hallado una cantidad pues como importante de exoplanetas en esta zona, en nuestra vecindad solar, y quería mencionar también pues como los retos que hay con respecto a hallar exoplanetas, que es una cosa bastante complicada, pero ¿cuál es la importancia de hallar estos exoplanetas justamente en el vecindario solar? Lo que les mencionaba con Próxima Centauri, que si estos exoplanetas están suficientemente cerca de nosotros como para ser alcanzables dentro de los límites humanos, y no nos referimos a alcanzables en décadas, sino tal vez en siglos, pero igual algo alcanzable, o sea, mucho más alcanzable decir que un exoplaneta esté en una estrella que está a 10, 12, 15 años luz, a una estrella que esté a 50, 100, 200 años luz. Entonces nos sirve mucho encontrar exoplanetas alrededor de estas estrellas, porque además nuestra cercanía a ellos nos permite tal vez resolver mejor como muchos datos sobre estos objetos, justamente porque la cantidad de luz que nos llega de pronto es un poquito más alta. De hecho, la idea es también más adelante, con mejor resolución, tomar imágenes directas de los planetas, que también es un método de hallar exoplanetas, pero es muy difícil, muy difícil esto de tomar imágenes directas de los planetas, porque obviamente que el brillo de la estrella opaca, el pequeño brillo ahí de nada que produce un planeta, pues que produce o que refleja un planeta de su estrella. Entonces, por eso es bastante complicado, pero vamos a ver que con el avance de la tecnología vamos a lograr cositas mucho mejores, más exactas, y vamos a descubrir muchas cosas más. Pero esto es algo que está muy en construcción. Y quería dejarles por acá este software que me parece súper chévere, que se llama Eyes on Exoplanets, que es justamente para ver los exoplanetas que se han descubierto hasta el momento por varias misiones, ¿cierto? Aquí tiene los descubrimientos de Kepler, de TESS, de varios observatorios de la Tierra, miren por acá, montones de cosas, realmente. Entonces, es un software muy chévere para explorar y quería mostrarles, de hecho, pues como las cositas más cercanas en las cuales se han descubierto, pero se me perdieron, en las cuales se han descubierto objetos. Y con este software también quería mostrarles un poquito de lo que sucede cuando les hablamos de paralaje, ¿cierto? De cómo determinamos, por ejemplo, que esta estrella está más cerca que esta otra, ¿cierto? Cuando nos movemos en posición, digamos que el movimiento que genera esta estrella por estar más cerca es mucho mayor que la estrella del fondo, ¿cierto? Entonces, así es más o menos como ese es el principio que nosotros utilizamos para calcular las distancias a las estrellas, obviamente de una manera pues como más pulida. Es que les iba a mostrar una estrella en un sistema muy cercano. Bueno, y de hecho acá podemos ver el de Próxima, pero más fácil buscándolo acá. Podemos ver Próxima Centauri B, que es el planeta que está alrededor de la estrella más cercana. Entonces, aquí pues muestran como una visualización hipotética de cómo sería este planeta y acá da un poquito de información. Entonces, nos da información sobre el sistema, dónde está ubicado. Así, efectivamente está en la zona habitable, como les comentaba ahorita. Miren que esto en verde es la zona habitable de la estrella y Próxima B está ubicado en la zona habitable. También nos da información pues como de la estrella, que es una estrella tipo M, el tipo más común de estrella, que es más roja, más fría y más tenue que el Sol, ¿cierto? Y nos da información sobre este planeta. Acá de hecho podemos entrar y observar como un poquito mejor
qué cositas hay. Entonces, es un planeta, en comparación, por ejemplo, con la Tierra y con el Sol, es un planeta como de tipo terrestre, que orbita esa estrella pues de tipo M, como ya lo vimos. Su masa es 1.27 veces la masa de la Tierra, es un poquito más masivo que la Tierra, ¿cierto? Y está muy cerquita de su estrella. O sea que le toma solamente 11.2 días en completar una órbita, o sea, está demasiado, demasiado cerca. Está a 0.04 unidades astronómicas de su estrella, está muchas veces más cerca de su estrella de lo que el Sol es, de lo que la Tierra está del Sol, y aquí ya se comparan como las estrellas y los planetas. Entonces, por acá está lo de la masa y lo del radio. Próxima Centauri sería el azul oscuro, que se ve por acá, que es un poquito más grande. La Tierra sería el azul clarito. Y Próxima Centauri es la chiquitica y el Sol es la más grande. Entonces aquí comparan más o menos cuánto se demoraría según lo que viajemos, ¿cierto? Ese dato me parece de hecho muy, pues como algo muy chévere para no imaginarte cómo serían las cosas. Entonces, ¿cuánto nos demoraríamos para ir hasta allá? Si vamos en carro, nos demoraríamos 47 millones de años y así. Entonces, a la velocidad de la luz, obviamente, pues que serían 4 años, claro. A la velocidad del Voyager, por ejemplo, 75.000 años, ¿cierto? Sí, 75.000 años. Bueno, muchísimo nos demoraríamos. Entonces, bueno, ahí está como el datico. También se dice el método de detección, que es velocidad radial, así se halló este planeta, que es bastante complejo ese método de detección, y fue observado por el ESO, European Southern Observatory. Y listo, bueno, ahora sí, ya los dejo ir, que me he extendido mucho por hoy, y creo que ha sido un encuentro muy, muy chévere con todas esas preguntas. Me encanta que me valen con esas preguntas duras, me parece genial. Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá. No sé si quedan pues como más dudas, aunque obviamente yo no sé todo, obviamente hay muchos datos de los que no me acuerdo muy bien. Claro, Teodoro, cuéntanos. Yo sé que ya es la hora de salir, pero es que sí tenía una inquietud más, honestamente. Pero así, en un resumen corto, no tanto con todo esto de las estrellas pues distantes y que están pues en el vecindario, sino más bien aquí adentro de la propia casa, el Sol, con algo que mencionaron de pronto ahorita con respecto a si se sabía o no dónde había nacido ella, pues en qué nube de gas molecular, y en fin, todo este tipo de cosas. Si yo quisiera encontrar las primas, las tías, las sobrinas del Sol, yo podría utilizar, mejor dicho, ¿qué método yo podría utilizar como, así como cuando uno busca con el ADN familiares? Yo me puedo ir a buscar en ese vecindario solar, yo puedo ir a buscar de esa misma manera, dependiendo de la composición química de las estrellas, yo podría decir, ve si esta puede ser la prima del Sol. O sea, dependiendo de los elementos químicos. Y otra cosita más, que también tenía una duda así rápida. En el momento en que se forma el sistema solar, el Sol ya existe cuando los planetas empiezan a formar. Pues, mejor dicho, ¿cómo lo digo? O sea, el Sol se está terminando de formar mientras que la Tierra y el resto de los planetas se están formando, para saber cómo los componentes químicos que le puede estar aportando esa formación al Sol, para saber también si se puede detectar, como te digo, pues los familiares. Sí, bueno, la primera pregunta estaba súper wow, la verdad nunca lo había pensado. Yo supongo que se debería poder, pero supongo yo que es bastante complicado. Pero sí, seguramente que las proporciones de los elementos deben ser muy diferentes de acuerdo a digamos, a la nube molecular de la cual se forman. Entonces, está muy chévere, no lo había pensado, supongo que es posible. No sé cómo, pues qué tan fácil sería ese método, pero me parece como algo viable realmente. Porque de hecho, pues cuando se quiere mirar si dos objetos se formaron de la misma, como por ejemplo con Alpha Centauri A y B, que ambas se han estudiado pues como la composición y es muy parecida, por lo cual se pudo comprobar que efectivamente son como que, además de su interacción gravitacional, se pudo comprobar que realmente nacieron como de la misma nube. Entonces ese método se utilizó ahí justamente para eso. Supongo yo que se podría hacer para otras cosas, pero también a la vez considero que debe ser algo muy difícil porque son muchas las estrellas
y hacer como una, pues como una comparación tipo lo que dices del ADN entre todas esas estrellas, es bastante, wow, bastante teso, pero muy chévere esa pregunta, me parece genial, o sea, de las preguntas más chéveres que me han hecho, me encantó. No sé, supongo que sí. Mi respuesta, no sé. Y la segunda respuesta, pero yo creería que sí, pero lo que yo crea no importa mucho tampoco. Bueno, y la segunda pregunta, realmente el Sol se formó como unos millones de años antes, por decirlo así, o se formó, no, digamos que todo nace como junto, ¿cierto? Está esa nube molecular de la cual se formó el sistema solar, ahí orbitando el centro, empezó a calentarse, a traer más masa y más masa y más masa, hasta que llegó a la masa crítica en la que se convierte en estrella ya de secuencia principal. Pero entonces sí hay unos procesos que determinan como la composición de justamente de los planetas. Entonces, por ejemplo, los planetas se demoraron mucho más para formarse, pero se formaron primero los gaseosos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se formó el sistema solar, en la parte interna, debido al calor justamente de la estrella, solo pudieron sobrevivir, digamos, en forma como de pequeñas piedritas, por decirlo así, solo pudieron sobrevivir los elementos más pesados, ¿cierto? Los elementos más densos, mientras que las cosas más ligeras, como hidrógeno, helio, se fueron a la parte externa del sistema solar. Luego también sucedió una cosa que fue como una especie de barrido por parte de expulsiones de viento solar. Se dio un barrido de mucho material, de lo más liviano hacia la parte de afuera del sistema solar. Y cuando eso sucedió, ya estaban más o menos empezándose a formar los planetas grandes. Entonces, esto es lo que se cree que generó que Júpiter creciera tanto, porque es el primero de los planetas gaseosos. Entonces, en ese momento en el que hubo como esa expulsión de material, Júpiter en su órbita alcanzó a recoger la mayoría de esa masa, pues de esa, sí, como de ese material que, digamos, barrió el viento solar hacia la parte externa. Entonces Júpiter alcanzó a recoger mucho y por eso logró crecer tanto, y los otros también alcanzaron a recoger y crecieron mucho. Y ya luego, más tarde, fue que se empezaron a formar los planetas internos, o sea, los más chiquiticos. Entonces también por eso son más pequeños los planetas internos que los externos, pues que los interiores que los exteriores, por la disponibilidad de material. Y en general, pues la abundancia de los materiales en el universo también sabemos que es mucho más alta de hidrógeno y de helio y de los objetos menos complicados, por decirlo así, entre comillas, que de los más complicados, también por la forma en la que se crean estos objetos, ¿cierto? Entonces, mientras más grande, más energía, pues más grande el átomo, por decirlo así, más energía se necesita para crearlos. Entonces, por ejemplo, en el interior del Sol solamente se crea helio en su juventud, ya luego sí se crea hasta el carbono, si no estoy mal, y en las gigantes rojas sí se crea hasta el hierro, pero ya el resto de materiales dependen de las supernovas y de las kilonovas. Entonces la disponibilidad de los materiales más pesados es mucho menor que la disponibilidad de los materiales más livianos. Entonces es algo más o menos así que dio la composición de los planetas del sistema solar. Todos deberían más o menos tener como los mismos compuestos, pero lo que cambia es la cantidad de una cosa y de la otra, que ya sí es un proceso muy aleatorio, ¿cierto? Porque lo que se empezó, para que se empezara a formar el sistema solar, pues, o bueno, los planetas del sistema solar, fue que se empezaron como a juntar estos átomos y átomos de tal material y de tal material, empezaron a formar moléculas, empezaron a formar estructuras más grandes y más grandes, pequeñas roquitas, otras roquitas, esas roquitas chocaban con estas y se empezaron a unir gravitacionalmente hasta que se formaron planetesimales, los planetesimales chocaron entre sí, formaron cosas más grandes y un montón de tiempo tuvo que pasar para que se formaran, pues para que chocaran y chocaran cosas gravitacionales que estaban pues ya causando un efecto gravitacional importante sobre otras más pequeñas y así, o sea, es un proceso muy, muy, muy largo realmente para que se formaran los planetas y sí se demoró más que el Sol, pero ya pues como las cantidades, o sea, las cantidades de cada elemento sí son diferentes dependiendo del planeta, por eso los planetas son muy variables, ya son como procesos muy aleatorios. Y de hecho, pues también con el descubrimiento de los exoplanetas, nos hemos dado cuenta que
que la variedad de planetas que puede existir es muy alta. O sea, realmente nosotros aquí tenemos como, creemos que tenemos súper resueltas las cosas de pequeños rocosos y gigantes gaseosos o gigantes helados, y salimos y miramos otros sistemas y resulta que hay las super tierras, que hay mini Neptunos, que hay planetas gaseosos mucho más grandes que Júpiter, que hay Júpiter que están muy cerca, pues planetas tipo Júpiter que están muy cerca de sus estrellas. Hay una variedad impresionante de planetas en el universo. Entonces todavía todo esto está como muy por determinarse y hay mucho por aprender, todavía muchísimo por aprender. Esa siempre es como la conclusión de estos encuentros. Hay mucho por aprender, tanto para nosotros que apenas estamos empezando a aprender, como para los científicos que lo están estudiando y tienen un poco de más conocimiento. Todavía le falta demasiado. No, súper excelente toda esta información, bastante completa, definitivamente. Muchas gracias, Lisette. Y muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ti por esas preguntas tan chéveres. Me encantan esas preguntas. No, súper. Me recuerda cuando doy clase a los niños, que siempre salen con preguntas muy locas. Me encantan esas preguntas, que me dejan como, no sé, me encantan. No, es bueno. que eso es lo mejor que puede haber, o sea, uno tener ese tipo de inquietudes y sobre todo cosas que de pronto pueden ser como muy triviales realmente, porque pueden ser de pronto hasta muy obvias, pero terminan teniendo de pronto una trascendencia bastante grande, ¿cierto? Una profundidad pues muy compleja, porque sí, o sea, te hacen ahondar más y también de presuponer muchas veces que uno tiene ciertas respuestas ya como ya o un prejuicio para una respuesta en particular, y te encuentras con que la información, como obviamente va cambiando con el tiempo, pues va modificando mucho ese conocimiento que uno va teniendo, y eso es lo bonito pues de todo esto, lo que tiene que ver como con la ciencia, que día a día pues se va redescubriendo a sí misma. Entonces es muy chévere. Sí, es muy chévere, y de hecho eso es lo complicado también de la ciencia y también en la divulgación, que hay que estar actualizándose. Entonces por eso no me acuerdo bien si esto es así o así, porque también son muchas cosas que con el tiempo van cambiando. Por ejemplo, hace poquito leí que esta nubosidad que se ve en las Pléyades realmente se descubrió que no hace parte como de la nube de formación de las Pléyades, de las estrellas que hacen parte de ese cúmulo, sino que es como una nube que está pasando por delante del cúmulo, que no tiene relación con el nacimiento de las estrellas. Y yo todo el tiempo había leído y tenía en mi mente como la idea de que hacía parte pues como digamos el polvo que sobró de la formación, o sea, las nubes, y realmente no es así. Entonces es algo, por ejemplo, muy nuevo para mí, y todo el tiempo hay puros datos nuevos y puras cosas nuevas que a uno se le pasan, y que muchas veces justamente las personas que asisten a estos espacios le van contando a uno, yo leí qué tal, y es muy, muy bueno, muy chévere, que aquí esto es un espacio de retroalimentación en el que todos vamos aprendiendo de todos. No es como que yo les comparta cosas, no, ustedes también me enseñan demasiadas cosas. Creo que aprendo más yo que lo que les pueda aportar. No, entonces, muchísimas gracias, de gracias. verdad. No, a ti también muy amable por compartir ese conocimiento. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, y recuerden pues que nos vemos en 15 días para celebrar el cumpleaños de Caos, 4 años haciendo divulgación, qué felicidad. Entonces, bueno, un invitado muy especial. Por ahí en nuestras redes vamos a estar subiendo la publicidad del evento para que estén muy juiciosos por acá y ojalá traigan más gente. Y bueno, muchas gracias de verdad por estar acá, muchas gracias por todas las preguntas. Gracias. Nos vemos en 15 Feliz días. Noche. Feliz noche para todos, que estén Gracias, muy bien. igual. Gracias, feliz noche, hasta luego. Hasta luego.